Bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más en mi canal. Soy Paula Dolce y es que hoy venimos con un caso de criminología de nuevo que hace mucho que no lo subía, y este caso, aunque fuera una catástrofe, obviamente, fue el primer caso que a mí me interesó de todo este mundo del crimen y lo recuerdo con mucho cariño, aunque suene feísimo. Es el caso de José Bretón. Y es que yo me acuerdo que cuando yo era pequeña empecé a madrugar solamente para ver todo lo que decían de él en toda la televisión. Bueno, en fin, fue un caso que me impactó mucho y yo creo que gracias a ese caso seguramente hoy en día y en mi futuro lo está enfocando de una manera y no de otra. Así que es un caso que grabo con bastante ilusión dentro de lo malo que puede ser. Como ya he comentado, hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos más impactantes y terroríficos, por decirlo de alguna manera, de la historia del crimen reciente de España. El caso de José Bretón. Un caso que conmocionó a todo un país, y no solo por el asesinato de dos niños, Ruth y José, sino por toda la historia que rodeaba el crimen y cómo su padre, José Bretón, fue el principal sospechoso. En este vídeo vamos a analizar todo el caso entero, y es que actualmente en 2025 ha habido algunas actualizaciones bastante llamativas que yo creo que nadie a día de hoy se esperaba que siguieran saliendo cosas nuevas alrededor de este caso. Vamos a ver la investigación, el juicio, las conclusiones finales, la condena, y además vamos a profundizar en el perfil psicológico de José Bretón. Y es que es una persona que no deja indiferente y que yo recuerdo ya en su momento que se dijeron muchas cosas de él, que decían que para comer siempre, incluso con en su familia y tal, se ponía unos tapones en los oídos. Supongo que sería por la misofonía, creo que se llama, que es cuando te molesta cualquier ruido y te genera como rabia. Sé que salieron muchas cosas como de él en su privacidad que a la gente nos llamó mucho la atención. Vamos a tratar de entender cómo un padre pudo llevar al asesinato de sus dos hijos solamente por joder a su exmujer. También vamos a hablar de la reacción de los vecinos, de la familia, y al fin y al cabo, pues como este caso ha dejado una huella imborrable en la sociedad actual. Así que si quieres conocer todos los detalles te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo, porque creo que no va a dejar indiferente a nadie. Vamos a contar todo con pelos y señales, intentando pues obviamente tratar todo el tema con mucho respeto y sin difundir información falsa. Para entender este caso es indispensable conocer el contexto tanto familiar como social como personal, tanto de José Bretón, el padre de los fallecidos o asesinados, y Ruiz Ortiz, su mujer, la madre. José Bretón nació en 1975 y Ruiz Ortiz en 1977. Se conocieron en Córdoba. Tras esto se enamoraron y comenzaron una relación que culminó en el matrimonio, lo que les llevó a tener dos hijos, que se llamaban como ellos: Ruth, de 6 años cuando sucedieron los hechos, y José, de 2 años. Sin embargo, su matrimonio no fue feliz, y es que después de varios años de convivencia, la pareja decidió separarse en 2009. El divorcio, como es de esperar y como sucede en muchas ocasiones, fue complicado, con disputas constantes, sobre todo relacionadas con la custodia de los hijos. Ruth Ortiz, su mujer o exmujer, le denunció en varias ocasiones a José Bretón, ya que decía que era una persona muy controladora y agresiva, que ella temía por su seguridad y por la de sus hijos, y no se estaba equivocando en absoluto. Según los testimonios de familiares, vecinos, amigos, José no estaba llevando para nada bien el divorcio, se estaba llenando de rabia, cólera, celos, y parecía demostrar un deseo de control que predominaba en su conducta y en su relación con Ruth. Ruth, por su parte, intentaba continuar con su vida y comenzar pues una nueva etapa, pero la sombra de su exmarido José Bretón siempre le estaba persiguiendo. Este contexto es crucial porque nos muestra cómo una relación tóxica, un divorcio complicado, pueden llevar a una tragedia que nadie se esperaba. Y es que lo peor está por llegar. El 8 de octubre de 2011, 3 años después de que se separaran Ruth y José, Ruth acudió a la policía para denunciar la desaparición de sus dos hijos. Según su testimonio, José Bretón había recogido a los hijos esa misma tarde y se habían ido a dar una vuelta como solían hacer, en el régimen de visitas. Sin embargo, cuando Ruth fue a buscarlos ya no estaban. José Bretón, por su parte, dio varias versiones de lo que había ocurrido. Primero dijo que habían dejado a los dos niños en un parque donde supuestamente los habían secuestrado o se los habían robado. Luego cambió su relato y afirmó que los había perdido o que les había perdido la vista en el Parque Cruz Conde de Córdoba. Estas contradicciones, como es de esperar, levantaron sospechas súper rápido, de una manera inmediata. También he de decir que muchas veces cuando ha pasado un evento pues traumático o que estás en shock, es verdad que la gente puede confundir las versiones, no recordar bien lo que ha ocurrido y que es algo pues normal dentro de lo que cabe. Pero bueno, la policía, por lo que sea, pues vio señales de que algo estaba mal con él y lo tuvieron en cuenta desde el primer momento. La policía comenzó una intensa búsqueda, familiares, vecinos, todo el pueblo se volcó en la búsqueda de los dos niños, junto a pues muchos voluntarios para encontrarlos. Sin embargo, los días pasaban y no había ningún rastro de ellos. Mientras tanto, con el paso de los días, el comportamiento de José Bretón se veía bastante impasible
frío, evasivo, no estaba buscando activamente a sus hijos, y eso parecía bastante sospechoso. Uno de los momentos claves de la investigación fue cuando se descubrió que José Bretón, días antes de la desaparición de sus hijos, compró grandes cantidades tanto de leña como de gasolina. Esto puso a la policía el foco de mira más en él si era posible. Centraron la atención en una finca que tenía la familia de José Bretón, que era conocida como Las Quemadillas. Allí encontraron restos de una hoguera reciente. También los vecinos testificaron que habían visto últimamente comportamientos inusuales en la finca y movimientos por esa zona. Aunque inicialmente no se encontraron restos humanos, obviamente todo el mundo estaba expectante de qué era lo que podía haber ahí y todo el mundo se hacía la misma pregunta, y es, ¿qué ha pasado realmente con José y Ruth? La investigación avanzó rápidamente y encontraron unos huesos, algo que parecía dar por finalizado casi el crimen debido a que los huesos que se habían encontrado eran bastante pequeños. Podía tener sentido que fueran los restos de Ruth y de José, pero una forense, tras meses de pruebas, confirmó que los huesos eran de animales. Fue algo que llamó bastante la atención, que despistó un poco a todo el mundo y que hizo que la investigación siguiera por otros lados que no tenían nada que ver. De hecho, parecía que José Bretón estaba casi libre, ya que los huesos que se habían encontrado, y era lo único que le podían inculpar a él, eran de animales, no eran de niños. Aún así, eso no se quedó ahí, pero no voy a contar todo lo que hicieron, que no llegó a ninguna parte. Vamos a ir un poco al meollo de la cuestión, y es que luego vino uno de los forenses, creo que es el forense más famoso de España o más reconocido de España, que tras varios meses otra vez analizando los huesos, dijo que obviamente eran los huesos de niños de 2 a 6 años, pues eran los huesos de Ruth y de José. Este hallazgo, como es de esperar, fue devastador para la familia y para la sociedad en general. Aunque también he de decir que yo pienso que se agradeció dentro de lo que cabe, porque es mejor que José esté en la cárcel y no esté por ahí una persona con estos rasgos. José Bretón fue obviamente el principal sospechoso y fue arrestado y condenado por el asesinato de sus hijos. Durante el interrogatorio él siempre mantuvo su inocencia, pero su comportamiento y sus contradicciones le delataban constantemente. Los investigadores descubrieron que había planeado minuciosamente el plan de una manera muy rigurosa. Había comprado leña, gasolina, los había llevado a la finca, había estado durante todo el tiempo de la investigación participando en la búsqueda de ellos, aunque sea de una manera falsa y frívola, como hemos comentado. Estuvo allí. Había elegido un lugar apartado para cometer el acto. Cuando descubrieron la hoguera y dijeron que eran huesos de animales, él estaba más contento que nadie. Quiero decir, fue una persona que durante mucho tiempo lo que intentó fue que no le pillaran, aun sabiendo todo lo que había hecho. No fue un crimen inesperado, no. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y es que durante mucho tiempo mantuvo esa inocencia. Los motivos parecían claros. Venganza. José Bretón no podía aceptar que Ruth Ortiz había seguido adelante con su vida y le quiso dar donde más le dolía, como ha pasado en muchas más ocasiones. Según los expertos, el asesinato fue una forma de dañar a su mujer de la manera más fuerte que se le ocurría. El caso se convirtió en un fenómeno mediático, y es que ocupó todas las televisiones durante muchísimo tiempo. La prensa seguía cada detalle, la sociedad estaba conmocionada, estaba todo el mundo atento, porque cómo era posible que un padre le hiciera a sus hijos algo tan terrible. Y es que no es la primera vez que lo vemos, también cometido por mujeres, obviamente, ¿no? Pero es algo que se ha visto varias veces, pero que aún así cuando pasa no deja a nadie, o sea, sin sorprenderse. Vaya, llama la atención de todo el mundo, porque nadie piensa que un padre, que supuestamente lo que más quiere en el mundo es a sus hijos, en caso de tener, sea capaz de asesinar solo para hacer daño a otra persona. Es que si lo piensas es una locura. El juicio de José Bretón comenzó en 2013 y fue uno de los más seguidos en toda la historia reciente de España. Durante el proceso se presentaron muestras o pruebas bastante contundentes, como eran los restos óseos, las compras de leña y gasolina y las varias contradicciones que había tenido a lo largo de sus declaraciones. Ruth Ortiz, destrozada obviamente por la pérdida de sus hijos, declaró en el juicio y dio un testimonio desgarrador. Declaró que siempre había sospechado de la inestabilidad de su exmarido y que la desaparición de sus hijos confirmó sus peores pesadillas, que fue acompañado también por declaraciones de familiares, vecinos y conocidos, también de expertos forenses. Claro, la sentencia fue un alivio para muchos, pero también dejó como un mal cuerpo en todos. Aparte, dejó muchas preguntas sin respuesta, y es que José nunca admitió que él había sido el culpable del asesinato de sus 2 hijos. Entonces dejó muchas preguntas en el aire, como por qué lo hizo, cómo lo planeó, qué se le pasó por la cabeza en ese momento para llegar a hacer tal atrocidad. Así que vamos a analizar un poco desde un punto de vista psicológico a José Bretón. José Bretón vemos que muestra rasgos de una personalidad narcisista, controladora. Los expertos coinciden en que su incapacidad para aceptar la ruptura que tuvo con Ruth y que ella continuara con su vida, el rechazo que eso acarreó por parte de ella hacia él, obviamente, y un poco por la situación,
sumado al deseo de venganza, fueron los que le llevaron a cometer el crimen. Además, su frialdad durante el juicio, su falta de remordimiento son características propias de una persona con trastornos de la personalidad. En los aspectos del perfil psicológico de Breton tenemos obsesión, necesidad de control, falta de empatía, justificación del crimen. Y esto lo voy a leer porque si no se me va a olvidar y quiero que esté todo aquí. Y es que Breton era un hombre obsesionado con el orden. Se sabe que su vida militar, especialmente durante su paso por Bosnia, le dejó cicatrices profundas que moldearon su personalidad. Su necesidad de controlar su entorno y de no aceptar la pérdida de su familia perfecta lo llevaron pues a esta espiral de violencia. Uno de los rasgos más impactantes es su total desconexión emocional, y es que voy a poner aquí un montón de fotos y vais a ver cómo está totalmente como si no fuera con él todo lo que ha pasado. No mostró ninguna empatía por sus hijos, ni por su mujer, ni por nadie, y esto permitió justificar pues que sus acciones se llevaron a cabo de una manera fría y calculada. No podemos diagnosticar a distancia y menos a una persona real. Si es una serie, por ejemplo, sí que he hecho como más análisis y te atreves más a meter la pata, pero con personas reales pues no somos quien, yo por lo menos no lo soy. Pero está claro que José Breton actuó desde un punto de desequilibrio emocional total. Este caso nos recuerda la importancia de detectar, identificar y tratar los comportamientos de unas relaciones tóxicas antes de que escalen un poco más arriba. Y es que parece que nunca te va a pasar a ti, pero nunca sabes cuándo te puede suceder algo así. El caso de José Breton no fue solamente una tragedia familiar, sino que hubo un gran impacto social. Puso en evidencia las fallas del sistema para proteger a una persona pues, que sufría violencia doméstica y marcó la necesidad de detectar de mejor manera los riesgos que puede conllevar una relación tóxica. Breton fue condenado a 40 años de prisión, aunque la pena efectiva se quedó en 25 años, con lo cual podría salir en 2036. Lo que ha salido a día de hoy en 2025 es un libro que se llama El odio. Breton ha confesado después de un montón de años, o sea, ha confesado después de casi 14 años en prisión, ha confesado que actuó por venganza contra su ex esposa, argumentando que sus hijos debían morir sin sufrimiento. Dice que primero los ahogó y ya luego los quemó. Esta lógica retorcida es un claro reflejo de cómo su mente distorsiona la realidad. Y es que quiero leeros literalmente lo que dijo en El odio, ¿vale? En el libro. El escritor Luis G. Martín tuvo una serie de entrevistas con José Breton a partir de 2021. Y en este libro, Breton detalla el plan y la ejecución del crimen, revelando aspectos que antes estaban ocultos. Tras más de una década de silencio y de negaciones, o sea, él seguía diciendo que era culpable, él seguía remarcando su inocencia. Actualmente, en 2025, ha salido unas confesiones que hizo José Breton, donde pues confiesa y admite haber asesinado a sus 2 hijos. Esta confesión ha reavivado el caso, ha reabierto el debate sobre este y pues ha traído nuevas evidencias a la luz. Además, hay un documental que se llama Breton, la mirada del diablo, que ha ofrecido un análisis muy profundo y bastante interesante. Me ha gustado mucho el documental, ya que analiza pues tanto los motivos como la mente del propio José Breton. En los extractos que se han podido ver del libro, José Breton admite cómo actuó por venganza y odio a su ex esposa Ruth Ortiz y por el temor a que sus hijos fueran criados por la familia materna, a la que él consideraba tóxica, que sinceramente, tócate los cojones. En sus confesiones, Breton confirma y cuenta cómo mezcló pastillas sedantes con azúcar y se las dio a sus hijos, diciendo que en ningún momento sufrieron, que él no quería hacerles sufrir, solamente quería pues dañar a su exmujer. Asegura que antes de incinerar los cuerpos se aseguró 100% de que no respiraran, como intentando justificar que no hubo ni miedo ni dolor. Estas revelaciones han generado una fuerte reacción por parte de Ruth Ortiz, como es normal, ya ha denunciado la publicación del libro por considerar que vulnera la intimidad y la memoria de sus hijos, cosa que entiendo perfectamente porque habían pasado ya muchísimos años de este caso. Si no me confundo, José Breton lleva ya unos 14 años en la cárcel y es completísimamente innecesario, aunque enriquezca el caso y la investigación, han pasado tantos años que ya no es necesario. Como resultado, la editorial Anagrama, que era la que publicaba el libro, pues ha suspendido temporalmente la publicación de este, mientras evalúa las implicaciones legales. El caso de José Breton es un estremecedor recordatorio de hasta dónde puede llegar una relación tóxica, una persona desequilibrada y el cúmulo de emociones negativas no bien gestionadas. Ahora sí, espero que este vídeo os haya gustado. No tengo más almacenamiento, con lo cual no voy a alargar mucho esto, pero bueno, espero que me dejéis en comentarios si os ha gustado otro análisis criminológico o si preferís que analice series o que haga vídeos de salud mental como hacía antes. Estoy pensando en invertir un poco más de dinero en una buena cámara, en un buen micrófono, pero creo que el fondo ya le da un poco la seriedad que yo buscaba y tocando algunos ajustes del iPhone y de la cámara creo que puede verse una mejor calidad y creo que de momento es suficiente. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado. Por cierto, me he puesto unas extensiones que hacía mucho que no me las ponía y bueno, me ha hecho ilusión. Estoy, ya te digo, intentando hacerme baby hairs de estos, pero no tengo ni idea. Aunque me veo bien, me gusta cómo me veo. Bueno, eso, nos vemos en el siguiente vídeo. Por cierto, estoy también con un trípode que me salió en Squeak que tiene hasta esto para parar la grabación, así que